Estamos con invitada aquí en el estudio para charlar como de temas diversos, pero que tienen que ver con lo mismo, digamos, con la historia de nuestra ciudad, con la historia de sus fundaciones y refundaciones, ya terminando el mes de abril, acercándonos al 1 de mayo, de los trabajadores y las trabajadoras, del ferrocarril, de experiencias cooperativas. Bueno, de eso va a ir la charla, vamos a ver cómo la vamos llevando con Analía Bernardi, que nos visita, ella es licenciada en Historia, bueno, con muchos años de trabajo en Ferro White y ahora con una nueva tarea en este centro de interpretación de la cooperativa obrera, que hoy además está invitando a una actividad en particular por el 1 de mayo. Analía, gracias por venir. No, gracias a ustedes por ¿Cómo estás? invitarme. Muy bien. Bueno, recirculaba en estos días, porque esta semana en particular vos ubicás 2 aniversarios que tienen que ver con la historia de nuestra ciudad, una edición del Pasado en Primicia, esta publicación que hacen desde Ferro White, que en aquel entonces se tituló Un tren en la Tierra del Diablo, año 2024, porque era el centenario, ¿no? El centenario. 140 aniversario, ahí sí. está. Que vos señalabas sobre la llegada del ferrocarril, pero además ponías el foco en un episodio que había ocurrido unos días después, que pasó desapercibido entre los fastos de la inauguración del ferrocarril, pero me quedó esa imagen que vos proponés ahí, sobre todo esa llegada del primer ferrocarril que nos pasa de largo, ¿no? Exactamente, sí. Y un poco sentí como la necesidad de este 26 de abril, ¿no? Que se volvieron a cumplir otro aniversario de esa llegada y que con una sensación, ¿no? De que lo que está sucediendo aquí a muy poquitas cuadras en la estación es un poco como una incógnita, ¿no? ¿Qué va a pasar con este lugar? Que, bueno, definitivamente se cerraron el año pasado los servicios de pasajeros a Buenos Aires, que era el único tren que quedaba. Entonces, bueno, con esa inquietud me salió volver a publicar, bueno, este texto que escribimos para ese aniversario. Porque claro, eso, ¿no? La llegada del ferrocarril tiene esa lectura, ¿no? La de la segunda fundación de Bahía Blanca. Y es un hecho que generalmente lo recordamos esto como con muchas digamos, grandes cuestiones, ¿no? Como muy ampuloso, pero justo encontrar eso en las crónicas de la época, que a los 3-4 días de esa inauguración sucede ese accidente, ¿no? Y particularmente que esa llegada acá, el tren pasa de largo y se va a Ingeniero White, ¿no? Que claro, el corazón de toda la actividad económica claramente para las empresas ferroviarias estaba allá. Y entonces acá queda toda una comitiva de funcionarios y de gente que se acercó ese día, ¿no? A ver la llegada del tren y bueno, y medio teatral, ¿no? También esa cosa que les pasa de largo y bueno, quedan ahí a la espera. Para terminar en un gran banquete en el puerto de Ingeniero White, pero contanos un poco también de ese contexto, digamos, quiénes eran los protagonistas de ese viaje, qué es lo que recrean las crónicas de los diarios de la época. Eso, gracias a Diana Rivas, que en su momento nos acercó o nos sugirió, digamos, meternos ahí con un montón de crónicas periodísticas, ¿no? Y también pensar eso, el rol que tuvo y sigue teniendo, ¿no? Los medios de comunicación de la época, que en ese momento era el diario, el principal, tanto de Bahía Blanca como muchos de Buenos Aires, y decíamos, de distintas facciones políticas, algunos escritos en inglés, porque la comunidad británica en toda Argentina era muy fuerte, bueno, en los epicentros urbanos era muy fuerte. Entonces eso, como que ya desde los años previos también hay muchos cronistas que viajan, hacen esos viajes, ¿no? Están viendo ahí, acompañando cómo es ese desarrollo de las obras de infraestructura ferroviarias. Y entonces, bueno, recuperamos eso, varias de esas crónicas, en donde lo que se ve es esa mirada un poco desde el poder, ¿no? Lo que acompaña en esa comitiva que está llena de funcionarios de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, y también de todas las empresas inglesas, ¿no? Y también los militares que habían acompañado, como el general Serry, ¿no? Lo que es el avance de la frontera productiva, ¿no? Pero en realidad es el avance contra las poblaciones originarias de nuestro país. Bueno, todos ellos son parte, más los estancieros que ya se están, ¿no? desarrollando en la provincia de Buenos Aires, son un poco los que son visitados, pero claro, también participan, ¿no? de ese viaje inaugural, que también el tren es como muy lujoso. Bueno, toda la comida, ¿no? Hacen algunas paradas en el camino y tienen grandes asados, ¿no? Y esta cosa también de la pampa argentina. Y cuando llegan acá, eso, ¿no? Los banquetes
que bueno, que el menú, por ejemplo, es en francés, ¿no? Lo Claro. que también da esa cuestión que la modernización es por un lado, el impacto del Reino Unido, británico, en cuanto al económico, pero también la modernización Claro. europeizante, y más el lado francés, eso, ¿no? En las costumbres o en las aspiraciones culturales, ¿no? Así que bueno, son todos estos grandes personajes que andan dando vueltas. Y estos cronistas que, bueno, que se meten, ¿no? O eran parte también de esas mismas lógicas, digamos, de vínculos y que un poco reflejan, ¿no? esa época. Y hay brindis para Rocha, para Roca, ¿no? Para Mitre, cada cual con algún aporte a esto que vos estás describiendo. Roca como un gran ausente también en esos actos. Roca como el gran ausente. Y eso tiene que ver con cierta disputa política, ¿no? Del momento, y de hecho esa inauguración aparentemente se adelanta, ¿no? La obra estaba pensada para terminarse a fines de mayo y finalmente eso se hace el 26 de abril porque el 1 de mayo Rocha debía entregar la provincia de Buenos Aires y estaban, a muy poquito tiempo también de creada, ¿no? La Plata como capital de Buenos Aires y ahí nomás de Capital Federal, ¿no? Esa cercanía territorial habla de una tensión que había entre el poder provincial y el nacional, y entonces eso es como que Rocha intenta como dar el primer paso, ¿no? O sea, posicionarse en un mejor lugar, y un poco eso, por eso el Roca se lo menciona, porque bueno, hay que reconocerle justamente que estuvo a cargo de la campaña al desierto, como se decía en aquella época, pero no viene, ¿no? Bueno, en eso vos citás ahí un discurso de Serri, ¿no? Que hace loa justamente a ese cambio que en realidad, claro, es en muy poquitos años anteriores a la llegada del ferrocarril, era parte de esa matanza de el Estado argentino por sobre los pueblos originarios, ¿no? Tal cual. Cuando, en las crónicas, cuando van pasando por los pueblos de la provincia de Buenos Aires, por esas estancias de la provincia de Buenos Aires, como que rescata el silencio, ¿no? Como un valor respecto de los ruidos de esa época, ¿no? Se está refiriendo a lo que ha sido la conquista del desierto. El go ahead de la locomotora avanzando, ¿no? Tal cual, ¿no? Y silenciando o acallando toda esa conflictividad previa, pero que si la pensamos, ocurre eso, poquitos años antes. O sea, está todavía muy caliente toda esa memoria, el territorio debe estar todavía con esas marcas. ¿No? Y bueno, y Serri participa de eso, y como también hoy lo vemos como próceres, ¿no? O sea, o así lo plantea la historiografía. Pero en ese momento, eso, pensar que todo está sucediendo como muy en simultáneo todavía, que ese Estado se está consolidando, ese Estado nacional. Y esa consolidación bajo el paradigma liberal viene de la mano esto, ¿no? De esta trilogía también de avance de la frontera productiva, el modelo agroexportador, luego será la inmigración también como parte de todo esto. Claro. Sin embargo, dice la crónica, ninguno de los obreros que por entonces hincaban pilotes en el Cangrejal fue invitado al festejo, ¿no? Porque contá un poquito más respecto a lo que esto ocurre el 26 de abril. El 29, ¿qué es lo que ocurre específicamente? Hay un descarrilamiento, eso en una parte acá cerca de la Garma, de la Madrid, de lo que es hoy General La Madrid. Hay un descarrilamiento, un gran accidente en el que fallecen 3 personas de inmediato, hay muchas personas heridas. Y cuando se empieza a ver la crónica, quiénes son los que están siendo parte de ese tren, bueno, son todos esos trabajadores, ¿no? Evidentemente porque había 7 vagones de la formación que tenía 14 que estaban ocupados por los catangos, ¿no? Los trabajadores de vías y obras. Digo, que intuyo que eran los que habían terminado de construir probablemente esas vías, ¿no? Hincado esos durmientes, esos rieles, tendido esos rieles, para que ese tren, ¿no? Del progreso pudiera llegar, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de esas personas sufre heridas de distinta consideración. También eso están los trabajadores, los músicos, ¿no? Que habían venido al festín, que eran del Teatro Colón. Hay una serie de panaderos, confiteros, que habían sido seguramente quienes habían preparado todos estos manjares. Bueno, eso, que ninguno de ellos participó de esto, de los festejos o de los brindis. Claro, bueno, una de las hipótesis que vos dejás ahí respecto de las causas de ese incidente puede haber tenido que ver con ese apuro, ¿no? Que no es nada nuevo, evidentemente, la dirigencia política actual en sus comportamientos respecto a inauguraciones de obras y Exactamente, demás, no hay nada nuevo, ¿no? Es una hipótesis. Escuchaba lo que venían recién charlando de los puentes, ¿no? Claro. Y me acordaba un poco de eso, de ese vínculo, ¿no? Esas tramas
que bueno, acá también lo veíamos simbólicamente en esos abrazos fraternos que se da Rocha con Parrish, que es el gerente del Ferrocarril Sur, ¿no? La empresa ferroviaria más grande que tuvimos en la ciudad, pero también en Argentina. Entonces, bueno, ahí claramente hay una relación muy estrecha entre la política y los poderes económicos. Uh-huh. Bueno, todo esto obviamente tiene que ver con esa discusión respecto de el progreso que no deja de tener vigencia, ¿no? Digamos, así como el ferrocarril, entre otras cosas, también replanteaba los tiempos, los modos de vida de esta población en el país. Bueno, hoy son otras tecnologías, otro tipo de inversiones y de industrias las que se vienen prometiendo, algunas concretando también, que cuando uno saca la hojarasca, la discusión es la misma, ¿no? Tal cual, sí, sí. Uh-huh. Y un poco hoy cuando el tren o el ferrocarril dejó de ser justamente, ¿no? Ese motor de la historia, ese motor del progreso. Bueno, la gran pregunta es eso, ¿no? Es qué pasa después de que cualquier, digamos, proyecto económico grande, esto deja de tener una rentabilidad, ¿no? Y bueno, ¿y qué queda abandonado, qué queda por fuera? Uh-huh. Claro, hay otro parrafito aquí que marqué que también vale, por ejemplo, en lo que fue la frustrada discusión sobre la planta de GNL, digamos, toda esa mega inversión que prometía transformar la ciudad, y si no será esa, nos lo plantearán en cualquier momento. Dice que poco y nada dicen las crónicas de quienes llegaron antes del tren para atender las vías que hicieron posible su arribo triunfal, ni de los problemas que se produjeron con su desplazamiento, ¿no? Falta de viviendas, hacinamiento, altísimos precios que alcanzaron los alquileres o el desempleo que sobrevino tras la finalización de las obras. Claro. Es impactante. Podría ser el diario de hoy. Tal cual, ¿no? Sí. Lo mismo ocurrió con el desarrollo del polo petroquímico, ¿no? Claro. La cantidad de migración que hubo, esto con la expectativa de que esta lluvia de inversiones, como siempre sucede, bueno, se despliega después o derrama, ¿no? En la posibilidad de conseguir un trabajo que a veces es así durante el tiempo de la construcción, pero luego, una vez que se pone en marcha, generalmente la cantidad de personas que quedan desempleadas es mucha más de las que quedan adentro, ¿no? Entonces, sí, también esos paralelismos entre el pasado y el presente, y por eso un poco el pasado en primicia no tiene ese sentido, ¿no? Como estas crónicas que tienen que ver con la historia, pero también encontramos vinculación con la actualidad. Esto fue hace un par de años que lo firmaste y decía, bueno, una de las cuestiones a considerar es la vieja Estación Sud, que hoy está siendo remozada. Claro, hoy hace 2 años y hoy está completamente abandonada, ¿no? Desde tu mirada también de estudios sobre patrimonio, los lugares, ¿no? que hacen a nuestra historia, ¿qué reflexiones? Sí, por eso vuelvo a que fue un poco el impulso, porque siento que la estación, ¿no? Que esta Estación Sur, que encima, además, esto es como un gran monumento que se hace acompañando en ese sentido, en 1910 se crea, ¿no? Acompañando los festejos del centenario de Argentina. Digo, tuvo esa pretensión, ¿no? Como de acompañar esta historia, y que hoy de pronto está como está una gran incógnita, no sabemos qué va a pasar. En ese momento, bueno, habían sido suspendidos los servicios, luego ¿no? Parte del edificio fue muy dañado por lo que fue primero la tormenta del 23, después la inundación también debe haber hecho lo suyo en parte. Después se suspendieron definitivamente, sí. ¿No? Hoy entra ahí a lo que eran Trenes Argentinos, la página ferroviaria, y ya esa línea no existe más en el mapa. Entonces, bueno, con toda la fuerza y la violencia que eso implica, pensando recordaba esto que ustedes entrevistaron también al último jefe de la estación, ¿no? Y él todavía hablaba de la cantidad de personas que utilizaban los servicios ferroviarios, aún con las deficiencias que tenía, ¿no? De los tiempos y las comodidades, pero bueno, era un medio todavía de vínculo económico. Y entonces, ¿hoy qué pasará con ese gran monumento, que es un edificio enorme, que quedó dentro de todo, había sido recuperado, pero bueno, ¿qué va a pasar ahí adentro, no? En una zona también de la ciudad, no clave,
o sea, Claro. muy céntrico. Bueno, Hoy está a eso quería ir porque aparte nos sirve para ir orientando la charla hacia tu nuevo laburo y propuesta también para quienes nos están escuchando puedan conocerlo. Bueno, nos contabas que esta zona también se va vinculando o en las memorias de los viejos panaderos de la ciudad, traen también algunos recuerdos particulares, ¿no? Exactamente, ¿no? Esta era una zona, estas calles, La Madrid, San Martín, que eran los canales de acceso, ¿no? Entre la estación Sud y lo que podríamos pensar, bueno, la Plaza de Rivadavia como el centro de la ciudad, eran arterias como muy transitadas, de una actividad comercial muy, muy intensa también. Y ahora entrevistando a un señor que fue panadero, él me contaba que trabajó en varias de las panaderías que estaban ubicadas en esta zona, porque acá también estaba la Federación de Panaderos, en donde existía algo que era la bolsa de trabajo, una suerte ahí de listado, en donde diariamente se iban publicando los trabajos que se necesitaban en las distintas panaderías, pero que no solamente incluía Bahía Blanca, sino también la zona. Entonces de pronto un panadero, un ayudante panadero, un maestro panadero llegaba hasta ahí, hasta la federación, pero de pronto se iba a tomar servicio a Dorrego o a la zona, ¿no? Entonces ahí pensar que el tren habla también de una manera de estructurar el territorio y de pensarnos, ¿no? Como sociedad, como comunidad, que hoy está como que nos hace, tenemos que repensarla, porque efectivamente no tenemos esa posibilidad de comunicación, ¿no? ¿Cómo nos vinculamos hoy con todas las localidades que tenemos a nuestro alrededor? Es tan fluida, ¿no? Ese ida y vuelta entre, no sé, Bahía Blanca, Montehermoso, Dorrego, Puan, no sé. ¿Y qué implicancias tiene eso desde lo social, no? Claro. Entonces sí, como que el tren uno va viendo que sigue siendo un elemento que aparece en las memorias, pero también eso, no como algo nostálgico, ¿no? Sino, por ejemplo, cuando hablaban también de esto, de que uno en Ingeniero White estabas acá en 10 minutos. Sí, ¿no? totalmente. Bueno. O sea, esa cercanía, y hoy en un viaje colectivo estás 1 hora arriba de un colectivo para llegar al mismo punto. Entonces, bueno, eso habla de una conexión. La existencia de todos esos pueblos a propósito del tren, digamos. Claro, ¿no? Tal cual. Ahí, ¿no? Volviendo al origen de la charla. ¿Qué es el SICO, el Centro de Interpretación de la Cooperativa Obrera? Bueno, es un espacio que inauguró recientemente, que tiene la intención de ser un espacio desde el cual, por un lado, conocer e interpretar la historia de la cooperativa obrera, pero también del movimiento cooperativo a nivel nacional e internacional, ¿no? Volver a rescatar, en todo caso, esos principios y valores que impulsaron a esas personas, en este caso en 1920, a fundar lo que entonces fue una cooperativa panadera y después se convirtió en una cooperativa de consumo y que, bueno, hoy todavía siguen existiendo, ¿no? Un montón de cooperativas, ustedes también mismos son una cooperativa, bueno, que es una manera también de resolver, ¿no? O de responder a necesidades concretas. Así que, bueno, es un espacio que se plantea entre un espacio de muestra, como puede ser un espacio museográfico, digamos, con muestras semipermanentes, y también con una dinámica de centro cultural, donde van a suceder ahí charlas, eventos, conferencias, un espacio multifunción. Está ubicado en Santa Fe 391, en la esquina con España. ¿Qué significado tiene ese lugar para la cooperativa? Y es donde funcionó en 1922 la primer panadería, donde comenzó la cooperativa obrera a funcionar, ¿no? La asamblea constitutiva es octubre del 20 y fíjense, 1 año y medio después ya logran construir un edificio propio y comenzar a producir pan, ¿no? ¿Qué era eso? En ese momento era un bien en la alimentación, sobre todo de las familias trabajadoras y obreras, era esencial, ¿no? Respecto a lo que por ahí puede significar hoy en la mesa de los argentinos. Y que en ese momento también particularmente crítico, ¿no? Entre la Primera Guerra Mundial, el aumento de precios, la inflación, la carestía de la vida, el precio del pan tenía valores extraordinarios, ¿no? Y muchas veces desmedidos, ¿no? Como que había también ahí un usufructo por parte de muchos panaderos, porque no eran tantas las panaderías. Claro. Y entonces aprovechaban esa situación y entonces la cooperativa surge como esta necesidad, ¿no? Respondiendo a esta necesidad, y de hecho hay muchos de esos primeros 173 fundadores que son ferroviarios. Más del 30% de esas personas, ahí podemos hacer un cruce entre los registros de la cooperativa y los que están en Ferro White, en el archivo, que Ana Miravalle los trabajó en el libro Los Talleres Invisibles. Claro. Y bueno, y ahí, por ejemplo, identificamos que más del 30% efectivamente está comprobado que eran ferroviarios, ¿no? De ahí de los Talleres Noroeste, que están muy cerca de esa zona. Esa zona. Bueno, hoy hay una actividad puntualmente, después se puede
recorrer en unos horarios que ahora vamos a estar mencionando, pero tiene que ver también con la posibilidad de dialogar con algunos de esos panaderos que se desempeñaron allí. Exactamente, la intención de hoy es recordar esa primera jornada que sucedió el 1 de mayo de 1922, recorriendo de alguna manera la historia de la cooperativa con un encuentro de trabajadores panaderos, ¿no? Mezclamos un poco el 1 de mayo en estas dos simbologías, ¿no? Como primera jornada y como Día de los Trabajadores. Y entonces eso, vamos a hacer un encuentro, una charla entre panaderos que trabajaron en distintos momentos, ¿no? Logramos encontrar a un vecino que trabajó como ayudante en algunas oportunidades en esa misma panadería, en España y Santa Fe. Después también algunos que fueron parte de la panificadora, ahí de 9 de julio y Rondó, inaugurada en 1988, claro. Y algunos que están actualmente todavía trabajando en la nueva sede, ahí en calle Brown al 1400. Y en el guión allí que ustedes construyen en el centro de interpretación, ¿qué otros hitos marcarías que han representado, digamos, transformaciones en esa historia de la cooperativa obrera, ¿no? Desde aquellos primeros objetivos vinculados a la producción de pan, ¿cómo fue? Y de alguna manera eso, podemos también pensar que la cooperativa como que nos sirve para ir pensando también esa historia de la ciudad, ¿no? Desde, por ejemplo, eso, lo que significó la llegada del centro para la cooperativa, porque luego de este primer momento, ¿no? Que comienza como una actividad panadera, luego una cooperativa de consumo con un almacén, empieza a ubicarse justamente en los barrios obreros. Villa Mitre es la segunda sucursal, Ingeniero White, Noroeste, Cerri, ¿no? Esas son las primeras sucursales, y la quinta es la del centro, ¿no? Claro. Que está ubicada en lo que era el almacén inglés, ¿no? Así era el nombre, la que hoy conocemos en Belgrano. Entonces ahí que también, ¿no? Tenemos un hito, eso sucede en el año 47-48, que es justo cuando se está dando esta transformación, esta retirada, digamos, del capital inglés con la nacionalización también de los ferrocarriles, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la cooperativa llega al centro. Y después eso, poder pensar en el crecimiento mismo de la ciudad, no sé, con espacios como, bueno, lo que hoy es el shopping, ¿no? Cuando en ese momento fue todo el crecimiento hacia el norte de la ciudad, bueno, la cooperativa también nos puede permitir pensar esto, ¿no? En el crecimiento de la ciudad, pero también en ese acompañamiento de la región, ¿no? Hay una idea ahí interesante que por ahí a través de la COPE podemos eso también dimensionar, ¿qué es esto, no? La región, un territorio más ampliado que nuestra propia ciudad, porque también desde muy temprano empezaron a ver, generalmente por lo que eran alianzas entre cooperativas existentes, llegó a distintos pueblos como Saavedra, por ejemplo, como Pedro Luro, ¿no? En las distintas localidades acá cercanas a nuestra ciudad. Analía, se puede visitar el público en general y también, por ejemplo, el trabajo con escuelas, ¿no? Sí, eso estamos comenzando. Este año nos vamos a abocar al nivel primario y comenzamos invitando a las escuelas de cercanía, que pueden ir desde caminando, ¿no? Y bueno, y que son vecinas, así que arrancamos por ahí, pero sí, la idea es que sea un espacio que esté abierto a la comunidad en general. Hay un horario de mañana, hay otro de tarde, también está abierto los sábados a la tarde, y después eso, con públicos escolares, con educación no formal, con, no sé, encuentros de cooperativismo. O sea, la verdad que el espacio es muy versátil y está disponible para convertirse también en otro espacio cultural de referencia, ¿no? De integrarse a los que ya existen en la ciudad. Muy bien, entonces está hecha la invitación. Santa Fe 391, Analía Bernardi, quien conversaba con nosotros y nosotras. Muchísimas gracias por la visita. No, a usted.